Con frecuencia se puede oír a personas no vinculadas al estudio del folclore ni la mitología en Chile, declarando con ignorancia y algo de esa típica arrogancia centralista hacia la cultura regional, que el famoso barco fantasma el Caleuche de Chiloé solo es una versión copiada y nacionalizada del mito europeo del holandés errante, originalmente apodado holandés volador. Aunque pueda parecer increíble, se han reportado avistamientos de misteriosos navíos en otras partes a veces lejanas a Chiloé, pero que, por la energía que tiene el mito del Caleuche en la tradición chilena, son interpretados inmediatamente como encuentros con este temible barco. Tal fue el caso ocurrido hacia los días del Prime Centenario, por ejemplo, cuando parte de la tripulación, el oficial de guardia y el lamparero del carguero Copiapó, vieron sobre las aguas en horas nocturnas el paso de un siniestro barco luminoso, que corrió a toda prisa y en silencio junto a ellos, como quedó testimoniado en los archivos de la Capitanía de Puerto de Valparaíso por los sorprendidos hombres de mar. Este insólito caso es comentado por el investigador Diego Corrientes en artículo de una edición de 1941 de la revista En Viaje. Agrega que hay otro caso documentado a mediados de los 30 y esta vez por marinos alemanes, que vieron también a un navío fulgurante como un incendio arrojarse contra ellos en medio de la noche y sin responder a las desesperadas señales de advertencia. Cuando la nave se iba a estrellar con la de ellos, atravesó al navío como si fuera de vapor y siguió a toda marcha perdiéndose en la oscuridad. Pero además de la leyenda o de los elementos de profundo valor simbólico y cultural que han rodeado a la figura del Caleuche y a sus sobrenaturales apariciones, existen al menos 3 hechos con una base de realidad histórica importante que parecen haber tenido gran influencia en la difusión del mito. Hechos todavía precariamente recordados en la cada vez más frágil y menguante memoria oral del Chile austral. Aquí trataré de exponerlos de manera resumida. La goleta pirata Caleuche. Algunos han pretendido relacionar el origen del mito con otros episodios reales de la historia como naufragios, hundimientos de navíos en el estrecho de Magallanes y batallas en la zona del Reloncaví, como la documentada en la época de la guerra contra España de 1865-1866. También se han supuesto como inspiraciones las aventuras de Sir Francis Drake, en el siglo XVI, o las tropelías del pirata Baltázar de Cordes del siglo XVII. No han faltado, además, quienes hablan del barco fantasma como un carguero real que desapareció misteriosamente en los años de la fiebre salitrera, cuando navegaba cargado de oro blanco de los desiertos, entre ellos el propio Corrientes. Se sabe que los piratas holandeses visitaron la isla de Chiloé, impactando en los habitantes con sensaciones de temor e intriga, al ver a estos hombres que venían de lugares desconocidos o se marchaban luego hacia sitios aún más impensados, y quizás este sea el vínculo con el mito del holandés errante. Pero la versión que más se ha tomado por cierta sobre el posible origen del mito del Caleuche es la que señala como gestor de la historia a la goleta del pirata Vincent van Euch, que ha sido llamado en la memoria popular como el Caleuche. Este caso ha sido investigado, entre otros, por el autor argentino Héctor Antonio Pico, un gran aficionado a los temas que cuestiones sobrenaturales y ufológicas. Quizás porque Van Euch era de origen holandés, entonces, es que se ha creído que el Caleuche sería solo una analogía chilota del barco fantasma europeo. El Caleuche en realidad se habría llamado Calache, y pasó por el archipiélago chilote en el siglo XVIII, provocando terror entre los habitantes que sabían que estaba tripulado por peligrosos corsarios. Autores como Oreste Plat y Renato Cárdenas Álvarez también hacían notar que el nombre de El Caleuche puede guardar alguna relación con el de este navío, aunque ninguno de los dos lo da por seguro. El origen del pánico hacia la goleta tampoco está claro. Algunas tradiciones hablan de maldiciones sobre el navío, o bien de tropelías y saqueos cometidos por el mismo en algunas partes de la Isla Grande. Incluso se recuerda de supuestas prácticas de hechicería que involucraban a Van Euch a su entorno, desatando fuerzas desconocidas sobre la nave, pero quizás esto no sea más que un mito dentro de otro mito. La versión popular entre los chilotes decía que el Calache tocó muelle en Castro, donde se aprovisionó de mercaderías, pero después de zarpar naufragó misteriosamente desapareciendo en junio de 1614, cayendo desde entonces en un eterno peregrinar por esas costas y dando origen a la leyenda de El Calache. Siguiendo esta pista, Pico confirmó la realización de un oficio ceremonial en el barco y ejecutado en ese entonces, en el antiguo libro del servicio religioso del convento de San Francisco de Castro, cuyo corregimiento tenía sede en esta misma ciudad. Este registro fue hecho por don Baltasar Ruiz de Pliego, caballero de origen español residente en la isla, así que al menos una parte de la leyenda es real, entonces.
Esto es interesante, porque el mito del holandés errante que supuestamente sería la base del relato folclórico de El Caleuche, si bien se gesta en el mismo siglo, se populariza recién en el siglo XIX, principalmente por obras escritas como las de Marjak, Fitzway o la famosa ópera de Wagner. Por otro lado, se cuenta que allá en el puerto de Castro, la cubierta del barco pirata había sido escenario de la realización de un Te Deum por parte del sacerdote Juan Evangelista Olmedo, pero que Dios no aceptó el sacrilegio de realizar una misa sobre un navío con tan infame reputación y lo condenó a naufragar en las aguas del Pacífico, para luego navegar eternamente y a la deriva, entre los canales y costas chilotas. Nacía así el Caleuche. El crucero de guerra Dresden era 1914, año del estallido de la Primera Guerra Mundial. La Fuerza Naval Germana de Oriente al mando de vicealmirante conde Maximilian von Spee marchará rumbo al Atlántico con 2 cruceros, a los que se sumarán otros en el archipiélago de Juan Fernández, uno de ellos era el SMS Dresden. En el camino se cruzaron con 2 naves inglesas del almirante Cradock, desatándose un enorme combate en el que terminan hundidos los cruceros británicos. Los alemanes viran a Valparaíso, regresan a Juan Fernández y desde ahí hacia el Cabo de Hornos y el Atlántico, tránsito en el capturan otra nave enemiga. Sin embargo, al llegar a las Islas Falklands o Malvinas, divisan una gran flota inglesa anclada. Se ordenó poner reversa hacia el Pacífico con la intención de proteger los cruceros, pero los británicos corrieron a darles veloz cacería. Al ver que los alcanzaban, von Spee prefirió sacrificar 2 de las naves alemanas. El Gneisenau y el Scharnhorst se quedaron a hacer frente ese día de diciembre, siendo aniquilados. El Dresden, único navío de ese grupo que escapó, siguió avanzando hacia territorio chileno al mando del capitán Fritz Rudeke y se ocultó en el canal Magdalena, marchando después hacia Punta Arenas tras una entrevista con la autoridad naval para garantizar respeto a las condiciones de neutralidad. Allá pudo abastecerse de carbón de otra nave alemana y zarpó acatando el plazo establecido. Para fortuna de Rudeke, sin embargo, en Magallanes vivía el alemán Albert Pagels, dedicado a la caza de lobos marinos tras haber participado en la guerra de los Boxers en China. Como era un gran conocedor de los canales y rutas australes, levantó las anclas de su goleta Elfreda y se ofreció ante Rudeke para guiarlo con ella por estos recovecos, manteniendo así a salvo al enorme navío de guerra en uno de los episodios más curiosos y memorables de la historia de la Marina Mundial. Hay fuentes que señalan una ayuda similar de Ari Rothenburg, otro ciudadano alemán residente en la región. Fue impresionante para los aislados habitantes y viajeros australes escuchar noticias del paso de este gigante o incluso verlo transitando por sus canales y anclando oculto en la oscuridad. Así, se transformó en otro impulso a las leyendas de barcos encantados como el Caleuche, y no pocas historias legendarias circularon entonces entre los colonos de la Patagonia chilena con relación a lo que fue el paso imponente del Dresden guiado por Pagels aquel verano. Historiadores como Óscar Espinosa Moraga incluso declaran que este episodio fue el que revive la leyenda del buque fantasma en la zona. 2 meses y medio estuvo en este tránsito entre aguas interiores al norte del Corcovado hasta Chiloé. Empero, desoyendo los consejos de Pagels y Rothenburg, el capitán Rudeke decidió salir de este seguro refugio encontrándose con una nave inglesa al abandonar las Guaitecas, a la que capturó y echó a pique, tras lo cual marchó hacia Talcahuano entregándole algunos prisioneros a un navío peruano que pasaba por allí. Para su desgracia, el Dresden fue interceptado por la flota británica mientras se hallaba anclado frente a Bahía Cumberland, en la actual isla Robinson Crusoe de Juan Fernández, en marzo de 1915. En un acto de increíble prepotencia, los 3 acorazados británicos violaron las restricciones de encontrarse en territorio neutral chileno y abrieron fuego contra el crucero el día 14, a pesar de que este había enviado un bote a parlamentar. La guerra fue feroz y este émulo contemporáneo de El Caleuche se hundió con varias víctimas, sobreviviendo algunos hombres que fueron llevados por buques chilenos hasta Valparaíso, entre ellos el famoso oficial Wilhelm Canaris. La leyenda del Dresden no muere, sin embargo. Evidencia posterior demostraría que el navío llevaba en sus bóvedas cantidades de joyas, gemas y oro que le habían sido entregados por familias alemanas residentes en México temiendo que les fueran robadas en la fuerte agitación social que vivía entonces ese país. El tesoro quedó confiado al comandante Rudeke justo cuando comenzó la guerra y debió cambiar de ruta. Sin embargo, exploraciones recientes en los restos del Dresden, muy visitados por buzos, confirmarían que ya fue intervenido y que su tesoro no está allí.
Si acaso no fue sacado por misteriosas manos en esa ocasión o nada se encontró, existe también la posibilidad de que haya sido escondido en una caja arrojada al mar mientras permanecía en Fiordo Quintupeu, en Chiloé continental, de acuerdo a un testimonio que aportó el propio Pagels recordando esta epopeya. El buque Escuela Esmeralda, apodado la Dama Blanca entre los marinos. El buque Escuela Esmeralda comenzó a ser construido en los astilleros Echavarrieta y La Rinaga de Cádiz, España, tomando por base los planos de don Juan Antonio de Aldecoa y Arias. Originalmente iba a llamarse Juan de Austria. Sin embargo, tras varios retrasos provocados por un incendio en los astilleros y luego la creación de la Sociedad de Astilleros de Cádiz, sociedad anónima que asumió todos los trabajos que habían quedado pendientes, España ofreció la nave a la República de Chile, lo que fue aceptado por el Congreso y así la construcción del navío pudo ser retomada. Recién en mayo de 1953 pudo tener lugar su botadura, siendo recibido por Chile a mediados del año siguiente. Gran importancia en toda esta gestión tuvo el ilustre contraalmirante Pedro Espina Riche, el mismo que tomó la iniciativa de convertir el Huáscar en el actual Museo Histórico Naval de Talcahuano. Con 113 metros de eslora, el hermoso barco blanco cautivaba a los habitantes de los puertos por donde se podía ver su magnífico velamen, convirtiéndose desde entonces en un gran evento cuando echaba anclas, llamando la atención de la ciudadanía que corría a conocer a la misteriosa y elegante Dama Blanca de los Mares. Sobre ella se han formado generaciones completas en cursos de guardiamarinas, marineros, cadetes y grumetes. Sucedió en aquellas primeras décadas de navegación de la Esmeralda por las costas chilenas, que el albo navío hizo un amplio recorrido por el territorio austral, hasta el extremo sur. Una noche cruzada vientos y nubes de incipiente tormenta, el buque Escuela atravesó el Golfo Corcovado con dirección al norte, hacia Puerto Montt, cuando ya regresaba. Venía desde Punta Arenas, en un crucero de instrucción para guardiamarinas y grumetes. Lo hizo con todas sus velas desplegadas, iluminadas por varios tramos con los focos de cubierta, dándole un brillo cautivante y casi siniestro en la oscuridad de la noche austral, además de avanzar a gran velocidad favorecida por los vientos. La imagen desde tierra era asombrosa y realmente parecía ser la aparición tan bella como aterradora de un reluciente buque fantasmal con luz propia. El paseo de la Esmeralda frente a las costas interiores de Chiloé causó pavor entre los habitantes de todos estos pueblos, a los pescadores y residentes de las islas menores, quienes sinceramente creyeron estar observando a el Caleuche. La visión provocó un pánico colectivo en varios lugares e incluso al día siguiente, cuando se supo que el buque Escuela había echado anclas en Puerto Montt, los chilotes se negaban a aceptar que la nave vista en la noche anterior hubiese sido otra que el mítico barco encantado de aquellas aguas. El sorprendente suceso, que bien podría pasar por otra de las leyendas de la zona, está registrado en el libro Episodios Navales Chilenos publicado por Nautilus en 1970. Actualmente, la relación simbólica entre el navío fantasma de Chiloé y los hombres formados en la Dama Blanca sigue vigente. El centro de ex cadetes de la Armada con sede en Santiago, ostenta el sugerente nombre de Caleuche.